No es novedad que muchos de los medios de comunicación que funcionan hoy en su día se encuentran a merced de los intereses de un grupo de corporaciones que influye en su quehacer del día a día. El historiador francés Pierre Nora sostiene que antes eran los historiadores quienes evaluaban qué era y qué no era acontecimiento, y que ahora son los medios de comunicación quienes hacen dicha evaluación. En base a ello, podemos decir que son los medios quienes poseen el control y el monopolio de la información, pues deciden qué es noticia y qué no. Sin embargo, la influencia de los grupos de poder ha ido en incremento, tal como observamos en el documental. La cadena de televisión norteamericana CBS se vio envuelta en un lío mediático y ético con la gran marca deportiva Nike, cuyas malas prácticas fueron destapadas por una periodista de la CBS que viajó hasta Vietnam para investigar las condiciones laborales de la empresa. Esta olímpica tarea tuvo como consecuencia la remoción del cargo a la periodista, cuya censura fue inminente. Su crimen: acusar la explotación y la violación a los derechos humanos cometidos por Nike. A continuación, profesionales de los medios de comunicación nos contarán sus puntos de vista con respecto a la libertad de prensa y la situación actual de dicho derecho en nuestro país. Bueno, los medios de comunicación tradicionales pasan por una crisis, ¿no? Que es la crisis de las nuevas tecnologías, de la comunicación. Hoy en día cualquier persona con un celular es un medio de comunicación, es un prosumidor de comunicación porque produce y consume información. Sí pasan por una crisis, sí, yo creo que parte de la estrategia de volver a captar el público es volver al público partícipe de alguna manera de los medios de comunicación. Digamos, los medios de comunicación buscan este intercambio, este feedback entre el público usuario y las redes sociales, y por eso cada vez se vienen implementando más estrategias para que los consumidores, el público, esté constantemente mandando videos, como haciendo pequeñas denuncias o filmando lo que ocurre en la calle. Y hay, digamos, mecanismos, hay números en WhatsApp o en Facebook donde uno puede mandar imágenes o mandar incluso statements, ¿no? Como declaraciones de ellos mismos. Canal N lo está implementando. Entonces sí, creo que hay una necesidad de supervivencia de los medios de comunicación y por eso tratan de involucrar al público usuario. Algo que antes solo hacía RPP con el famoso rotafono, ¿no? Eso era lo más propio de la radio, pero como la radio también ya está en muere, los medios de comunicación están tratando de adecuarse a las nuevas tecnologías. Porque no tiene publicidad. Es un medio de comunicación que se sostiene por sí solo, vive de las ventas, y finalmente tiene el prestigio de un periodista como César Hildebrand, que probablemente sea el último periodista de la vieja guardia que quede en funciones. Tiene una credibilidad. César Hildebrand estuvo, digamos, al pie del cañón durante la dictadura de los 90 y actualmente se terminó de alejar hace ya 13 años de todos los medios de comunicación masivos y ha elaborado este semanario que es una personificación impresa de su personalidad, vale la redundancia, y no tiene publicidad y vive de su público, se debe a su público que todos los viernes lo compra. Así que creo que si hay un ejemplo de medio de comunicación independiente sería ese, porque digamos no responde a los intereses de determinado sector o determinado grupo empresarial. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad porque son el llamado cuarto poder, entre comillas, ¿no? Se supone que los medios de comunicación forman una opinión pública, y esa opinión pública va a influir definitivamente en los acontecimientos del país. Si los medios de comunicación
pongamos un ejemplo, se ponen en contra de un político o un candidato, van a terminar probablemente movilizando a las masas. Tienen una responsabilidad los medios de comunicación con la democracia, porque forman consenso, forman opinión pública. Todos los medios de comunicación en este y en cualquier país van a defender intereses, porque finalmente los medios de comunicación son empresas y están presididas por empresarios, y los empresarios tienen intereses, ¿no? Los medios de comunicación de todas maneras siempre van a defender ciertos intereses. Los medios de comunicación sirven de contrapeso al poder. Es decir, la función de los medios de comunicación es fiscalizar. Alguien alguna vez comparó al periodismo con una persona que entra a un sitio oscuro con una antorcha e ilumina, y con la antorcha ilumina ese sitio oscuro. Un poco es el periodismo, ¿no? El periodismo, sobre todo en democracias, en todo tipo de democracias, en las avanzadas también vemos lo que ocurrió en Estados Unidos con el caso Watergate, es emblemático, pero es un papel fundamental. Es decir, yo creo que los políticos actuarían con aún mayor impunidad de la que a veces suelen actuar si no supieran que existe esta espada de Damocles que es la prensa para fiscalizar sus actos, ¿no? Hay procesos judiciales, pero yo no diría que son en una escala tal que amenacen la libertad de prensa, el Poder Judicial además en una sala plena, hace ya, a raíz del caso de Magali Medina, se reunió la sala plena del Poder Judicial y en un plenario determinaron que, y esto es de aplicación estricta para todos los magistrados del país, que en caso de que haya una colisión, un entredicho entre el derecho a la privacidad de un individuo y el derecho del público a saber, si ese individuo es un funcionario público y la información se refiere a su conducta como funcionario público y no a su vida privada, entonces prevalece el derecho del público a saber. En otras palabras, y como ocurrió el caso de un oficial en un muy alto cargo, no voy a mencionar nombres de instituciones, de una institución tutelar del país, que fue captado, digamos, se descubrió que había usado fondos públicos de sus viáticos, que se suponía que eran para tareas oficiales, para irse con su amante a un hotel. Entonces, si esta persona hubiese usado su dinero, digamos, de su quincena o de su mes, para irse con esta señorita al hotel, no pasaba nada, y mal hubiera hecho un periodista en dar cuenta, porque era un tema absolutamente privado que en todo caso le concernía a la persona en cuestión, al amante y a la esposa, o sea, un triángulo, un ménage à trois. No tiene nada que ver con temas públicos, pero desde el momento que usó, creo que era una tarjeta de crédito o dinero de la institución a la que pertenecía, ya es un asunto público, porque es malversación. Es un caso extremo, pero digamos, entonces en este caso, ¿qué pesa? ¿El derecho a la intimidad o el derecho del público a saber? Evidentemente el derecho del público a saber, porque era un funcionario, digamos, era una persona que estaba usando indebidamente fondos públicos, ¿no? Como ejemplo. Entonces, yo creo que los periodistas en el Perú estamos, algunos dicen, bueno, no debería haber pena para los periodistas, sino trabajos comunitarios, en fin, es un tema debatible, pero en todo caso, al margen de las implicancias legales, yo creo que este plenario ha dejado muy bien claro en qué terreno y en qué márgenes se deben mover los magistrados, ¿no?